Así es, tu agua. No es bendita, pero te la puedes beber. Buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Buenos días, amigos. Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. Espero que nadie esté durmiendo aquí. Hay unos ujieres por ahí que si alguien se duerme van y le dan un pellizco. No es verdad, no es verdad. Pero qué gozo el poder verlos a todos ustedes aquí. Y ahorita saludamos a un grupo de los Estados Unidos, dos grupos de los Estados Unidos, unos de hermanos queridos de Atlanta, de Midtown, otros hermanos de Washington, desde Washington. Welcome to our church. Let me practice my bad English. Pero qué bueno verlos aquí. Pero queremos también pedirte que si tú nos estás visitando desde alguna parte de aquí de República Dominicana, desde Santo Domingo, de cualquier parte o hasta de otro país, que levantes la mano. ¿Hay alguna otra persona que nos está visitando? Bienvenidos, allí en el centro. Un aplauso. Bien. Y de este lado, Estras no, es de aquí. Bien, mis amados, quiero pedirles que me acompañen a las Biblias. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 es donde tenemos el texto en que predicaremos la palabra en esta mañana. Quiero invitarles a que leamos una parte de esta porción, de este texto. ¿Están conmigo? ¿Tienen sus Biblias? Dice: pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos, lo reitera el Señor. Amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio. Y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Dije que ibas a leer solamente una porción y lo leí completo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos dirigido hacia ti, hacia contemplar la hermosura, tu carácter, quién tú eres y lo que has hecho por nosotros en Cristo, por medio de las hermosas alabanzas que hemos escuchado. Señor, tú nunca fallarás, tú eres fiel. Lo hemos cantado y lo queremos cantar no solamente con nuestros labios, sino con nuestro corazón. Señor, gracias ahora por la oportunidad que nos das para exponernos al ministerio y a la obra de tu Espíritu que inspiró tu palabra y que hoy nos das la oportunidad de verte a ti y ver el Evangelio a través de ella, que tu buen Espíritu que la inspiró la ministre en nuestros corazones. Tú conoces lo necesitado que estamos. Señor, tú conoces nuestra necesidad. Te suplicamos que ministres a nuestro corazón por tu Espíritu. En el nombre de Cristo oramos.
Amén y amén. Usualmente, cuando nosotros buscamos significados para algunas palabras o definir un concepto, buscamos en un diccionario, puede ser el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, o un diccionario en inglés o en otro idioma, o en la modernidad, que es lo que normalmente ya se está usando mucho más, ChatGPT, ¿no es cierto? ChatGPT. Pero al definir el amor, el diccionario se queda corto y ChatGPT también. Me gustaría que escuchen esta frase y piensen por un momento lo que les evoca, lo que trae a su mente y a su corazón. Y esta es una frase de John Stott. Dice John Stott: si lo que buscamos es una definición de amor, no deberíamos buscarla en un diccionario, sino en el Calvario. ¿Qué tú piensas cuando tú escuchas una frase así? Yo quisiera tener un momento para pedirte que le digas al que está a tu lado qué piensa, pero no tenemos el tiempo para eso. Pero por lo menos piensa en ti mismo, en tu propia mente. Cuando tú escuchas una frase así, ¿qué te evoca? ¿Qué viene a tu mente? Bueno, a través del mensaje de hoy, que yo he titulado Amor Desafiante, veremos cómo Jesús enseñó a sus discípulos y a nosotros hoy cómo luce el amor verdadero, cómo se ve el amor verdadero. A mí me gustaría compartirles una historia como parte de mi introducción en esta mañana, y me encantó esta historia, pero más que encantarme, me impactó fuertemente, porque yo no sé si yo actuaría de la misma manera. Debería, pero no lo sé. Una enfermera norteamericana fue capturada junto con su hermano por el ejército turco en una batalla, y estando capturada por el ejército turco, ella contempló con sus ojos cómo su hermano fue degollado por un soldado turco. Y estando ante aquellos horrores, ella fue fuertemente impactada por esa acción de ese soldado turco hacia su hermano. Pasó un tiempo y de alguna manera ella pudo escapar de sus captores. Tiempo después, sirviendo en un hospital, un día llegó para estar bajo el cuidado del mismo soldado turco que había degollado a su hermano. Solo que ahora él estaba capturado, prisionero y herido. Los papeles se invirtieron. Y ella da testimonio diciendo que algo vino a su mente. Dijo, venganza. Algo gritaba en su mente, venganza. Y ella reconoció al verdugo de su hermano, pero dijo que luego algo más fuerte gritó en su mente, en su corazón, misericordia, misericordia. Así que no simplemente ella no solo no tomó venganza, sino que atendió a aquel hombre, y no solo esto, sino que lo terminó sanando. Y finalmente el soldado, luego de haber recuperado la salud, le preguntó, ¿por qué tú no me dejaste morir? Para él era inexplicable lo que ella había hecho, y su respuesta fue esta: yo soy seguidora de aquel que me dijo, ama a tus enemigos y hazle bien a los que te aborrecen. Y aquel soldado, impresionado por la respuesta, replicó, nunca había escuchado tales palabras. Dime más, yo quiero ese tipo de religión para mi vida. Este es el fin de esta historia. En esta extraordinaria historia se cumple esta frase del teólogo Agustín de Hipona: la medida del amor es el amor sin medida. Mis hermanos y hermanas, como creyentes verdaderos, como auténticos hijos de Dios, debemos estar dispuestos a vivir nuestro cristianismo con un amor verdadero que es
contracorriente que desafía los deseos de nuestro propio corazón y los estándares del mundo también o del hombre natural. Y es por eso que a la luz de este texto de Lucas capítulo 6, versículo 27 al 39, podemos decir que, escucha bien, todo verdadero creyente debe amar en una medida más semejante a la de Dios que a la del hombre, que a la del hombre natural. En otras palabras, si decimos que somos hijos de Dios, quien nos modeló a Cristo lo que es el amor verdadero por gente que no lo merecía, que lo aborrecía, y eso incluye a toda persona y en modo particular a ti y a mí, entonces buscaremos amar a otros en una medida semejante a la suya. Y esto es justamente lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy, en la continuación de nuestra serie titulada El ministerio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas. Y hemos llegado a un texto que es un relato paralelo al muy conocido Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 al 7, donde se da una explicación mucho más ampliada en ese Sermón del Monte. Hay un sermón mucho más ampliado, ese Sermón del Monte en Mateo que en Lucas. Y es necesario decir que esta porción bien puede ser reconocida como la parte que es más pesada, más fuerte de la enseñanza de Jesús, no solo en ese muy conocido y extenso sermón, sino también en todo el Nuevo Testamento y en todo el Antiguo Testamento, y no solo para los que escucharon esa enseñanza en aquel entonces y en la iglesia de aquel que nacería después y en la iglesia de todos los tiempos, sino también para nosotros hoy. Es justamente aplicable perfectamente para nosotros hoy por las profundas implicaciones contracorriente que conlleva, como lo es el límite de nuestro amor cristiano, que se extiende hacia nuestros enemigos, como lo reitera el Señor en este pasaje. Y yo reconozco que este puede ser un tema muy difícil, muy difícil. Y yo no sé cómo tú lidias con los que te aborrecen. Tal vez eres uno de los que ora de esta manera, Señor, yo te ruego por fulano, ilumínalo o elimínalo. O tal vez oras así, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Pero ¿qué nos quiere decir el Señor hoy a nosotros? Yo les propongo que consideremos dos maneras a modo de exhortación en que nuestro amor cristiano debe verse. En primer lugar, ama con un amor que desafía tus propios deseos naturales. Versículo 27 al 31 encontramos esta exhortación. En otras palabras, ama desafiando los deseos naturales de un corazón que ha sido afectado por el pecado y no puede amar como Dios ha diseñado que amemos, o como Dios nos ha amado a nosotros. Vean conmigo el versículo 27, el texto dice, pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Nosotros recordamos que justo antes de estas palabras, Lucas registra las bienaventuranzas de las que estuvimos escuchando en otro sermón, las bienaventuranzas y los ayes que Jesús enseñó a una multitud dentro de las que se encontraban sus discípulos. Y ahora, para enseñarles algo sumamente vital a sus discípulos, Él hace un alto en el versículo 27, dice, pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos. Jesús está estableciendo un tipo de contraste para enseñarle algo pesado, como dije hace un momento, algo pesado, fuerte y poderoso a sus discípulos, que era vital para la vida cristiana que ellos iban a vivir.
si en verdad ellos iban a ser diferentes a los demás. Pero el relato de Mateo capítulo 5 nos puede servir también para explicarlo y extenderlo, entenderlo un poco mejor. Recordemos que hay un principio, la Biblia se explica a ella misma. En Mateo capítulo 5, versículo 43 al 44, dice el Señor Jesús, según las palabras de Mateo: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Bueno, Jesús está haciendo una corrección a las enseñanzas de los rabinos, dígase, de los escribas y de los fariseos que se habían dado a la tarea de tomar enseñanzas de la ley del Antiguo Testamento, sobre todo usando una parte del texto de la ley y unirlo con otro texto añadido por ellos convenientemente, que no solo no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento, en ninguna parte, no aparece por parte, como decimos en buen dominicano. Y lo hicieron convenientemente. Y esto que ellos añadieron distorsionaba la enseñanza de la ley respecto a la relación con el prójimo. De hecho, Mateo registra 5 correcciones de Jesús a las enseñanzas de los rabinos en el Sermón del Monte, al menos. Como por ejemplo en los versículos 21, 27, si lo quieres buscar después, 31, 33 y 38. ¿Y qué frase se repite ahí? La repetición es: ustedes han oído que se dijo, pero yo os digo. Ustedes han oído que se dijo, pero yo os digo. Y es necesario decir que la enseñanza de amar al prójimo no fue traída en primer lugar en el Nuevo Testamento. Ya Dios había hablado del amor al prójimo en el Antiguo Testamento, en la ley que Dios le dio a Moisés. Por ejemplo, mira conmigo, Levítico capítulo 19, versículo 18. Mira conmigo lo que dice el texto. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Ahora yo quiero que veas Éxodo capítulo 23, versículo 4 al 5. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Y si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Se suponía entonces que si alguno que había escuchado estas palabras y veía un animal de uno que lo aborrecía a él, que era su enemigo, y lo ayudaba, la deducción lógica, ¿a quién estaba ayudando? Al dueño del animal. ¿No es cierto? Pero ¿quieres ver otra forma concreta de mostrar amor al enemigo en el Antiguo Testamento? En Proverbios 25, 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale a beber agua. De hecho, esto fue un texto que usó el apóstol Pablo luego, en Romanos. De modo que era evidente que Jesús no vino a contradecir la ley y los profetas. Más bien, Jesús lo que hizo fue explicarla y aplicarla exactamente a lo que Dios quería traer a su pueblo por medio de las Escrituras, con un estándar superior a las demás naciones, a fin de darlo a conocer a Él, porque esto es el corazón de Dios. El historiador judío del primer siglo, conocido como Flavio Josefo, en sus registros describió las diferentes sectas judías que existían en Israel y describe cómo existían diversas escuelas rabínicas que, como costumbre, se dedicaban a debatir sobre diferentes asuntos. Ellos se dedicaban a debatir sobre temas como, por ejemplo, el lavarse las manos, el tema si era importante o no lavarse las manos para comer, sobre el divorcio, sobre el día de reposo. Y adivinen cuál era otro tema de debate. ¿Y quién es mi prójimo? Y estas escuelas debatían entre ellas. Y uno se pregunta, ¿cómo era que ellos tenían tan claro en las Escrituras
lo que era el amor al prójimo. Pregunta, vimos algunos textos muy claros de lo que era el amor al prójimo, ¿verdad que sí? ¿Cómo era que ellos no lo querían asimilar y acoger y abrazar? Bueno, lo mismo pasa hoy con muchos de nosotros. Sabemos lo que claramente Dios nos dice en su palabra con cosas que son muy básicas y entramos en buscar definir lo que está muy claro, sobre todo para nuestra conveniencia. Por ejemplo, en temas como el noviazgo, el matrimonio y sus roles y las finanzas, y los negocios, el trabajo, la paternidad, etcétera, etcétera, etcétera. En muchos de esos temas y otros más, Dios nos ha hablado muy claramente y como decimos en buen dominicano, a veces nos hacemos los chivos locos. ¿No es cierto? Y tratamos de buscar como definiciones y ponemos nuestra Biblia en Primera de Cara, el capítulo 1, versículo 2, dice tal cosa. Bueno, si Josefo, según Josefo, estas escuelas rabínicas se dedicaron a definir quién era el prójimo, como yo les acabo de decir, desde perspectivas diferentes. Una escuela rabínica decía que el prójimo era los judíos solamente y el judío piadoso, el judío temeroso de Dios. Pero otra escuela decía, no, era un poco más liberal. El prójimo es el judío, pero también el gentil. Pero había algo en que coincidían todas las escuelas rabínicas, y es en el odio y el rechazo a los samaritanos. Todas coincidían en que el samaritano era intratable. De hecho, si los samaritanos venían por un camino, los judíos preferían dar la vuelta por kilómetros para no caminar ni siquiera por el camino que ellos caminaban. Era un odio terrible hacia los samaritanos. Y entonces aparece luego un rabino judío llamado Jesús. Y él les dice, no solamente amen a los que son semejantes a los de su nación, amen a toda persona e incluso a sus enemigos. ¿Cómo tú crees que cayó en la mente y en el corazón de estos rabinos de estas escuelas estas enseñanzas de Jesús? Contracorriente, completamente. Y es justamente para enseñar esto que de forma especial en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, Jesús usó ¿qué parábola? ¿Te acuerdas? La parábola del buen samaritano. La usó intencionalmente. Cuando un intérprete de la ley se le acercó para probarle, haciéndole la pregunta, ¿y quién es mi prójimo, Señor? Maestro. De modo que la enseñanza de Jesús a sus discípulos era contracorriente. Ellos debían ser diferentes a los demás discípulos de los otros rabinos, de las otras escuelas rabínicas. Escucha esto, el significado de la palabra discípulo en el hebreo, en el idioma hebreo, implicaba ser un aprendiz que estaba con su maestro 24/7. Los 7 días de la semana, 24 horas. Y eso incluía cómo su maestro hablaba, cómo su maestro se comportaba, cómo comía, incluso cómo su maestro se vestía, etcétera, etcétera, etcétera. De tal modo que el discípulo llegaba a ser como su maestro. Y es por eso que más adelante, en este mismo capítulo 6, en el versículo 40, Jesús dice, un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Pero ¿qué implican estas palabras? ¿Qué implicaban estas palabras para estos discípulos que escuchaban? Jesús los estaba preparando para que ellos vivieran lo que Él les enseñó y lo que les modeló, de tal manera que otros pudieran ver en ellos ¿a quién? A Jesús. Cuando una persona veía a uno que era reconocido como un discípulo de algún rabino, por la manera de hablar, por la manera de conducirse, por la manera de vestirse, por los lugares por sus hábitos, decían, este es un discípulo del rabino fulano. Y lo que estaba diciendo Jesús era, si los demás van a reconocerlos a ustedes, van a ver algo en ustedes, eventualmente lo que deben ver es a mí.
es a mí. Si eres un discípulo de Jesús, ¿pueden ver a Jesús replicado en ti? ¿En mí? En nuestras relaciones personales, ¿otros pueden ver a Jesús? En nuestro comportamiento, ¿pueden nuestros hermanos en la iglesia, nuestro cónyuge, nuestros amigos, nuestro compañero de estudios, de trabajo, de escuela, nuestro vecino, cualquier persona en la calle puede notar que Jesús es nuestro Señor, que es nuestro Maestro y que Él está en nosotros? De manera particular, ¿pueden tus enemigos notar el amor de Jesús en ti o en mí? ¿Que hay algo diferente en ti? Mientras yo estaba leyendo y estudiando este texto de la palabra, yo tuve que hacer un alto y pedirle perdón al Señor. Porque yo mismo fui fuertemente confrontado. Y no hay manera de estudiar este texto y de escuchar estas palabras de Jesús que no seamos fuertemente sacudidos y confrontados. Y tú dirás, pastor, pero ¿no se supone que un cristiano no debe tener enemigos? Bueno, en una manera no, pero en otra manera sí. En una manera no debe ocurrir porque Él me dice en Romanos 12:18, si es posible en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Pero también tenemos la realidad de que por causa de querer agradar al Señor con nuestras vidas, otros nos aborrecerán. Nos aborrecerán y se constituirán en nuestros enemigos naturales. ¿Recuerdas las palabras de Jesús justamente unos versículos antes en Lucas capítulo 6, versículo 22? Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa ¿de quién? Del Hijo del Hombre. Y luego en Lucas 21:17 también dice Jesús, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Seguir a Cristo cuesta. Si no te está costando seguir a Cristo, entonces analiza tu fe. Analicemos nuestra fe. Si no nos está costando. Como alguien diría, un enemigo no es alguien contra quien tú tienes algo, sino alguien que tiene algo contra ti, en este caso, por causa de tu fe cristiana. Pero tal vez tú dirás, mire pastor, de acuerdo, ya yo entendí eso. Ya sé que debo amar a mi enemigo, pero usted sabe lo que yo he pasado con fulano de tal. Pastor, es que usted no sabe lo que me hizo esa persona. ¿Usted quiere saber? Siéntese ahí. Yo lo voy a explicar. Es más, su aborrecimiento hacia mí ha llegado demasiado lejos. ¿Y usted sabe qué? Sería bueno que tenga una probadita de su propia medicina. Es más, yo hasta le quiero pedir al Señor que si va a ser mi vengador con Él, que me use a mí como un instrumento. Y alguien escribió, la venganza es el plato más dulce que se cocina en el infierno. Alguien más dijo, los hombres son más prestos a devolver un agravio que a devolver un favor, porque la gratitud es una carga, mientras que la venganza es un placer. Es una frase atribuida a un señor llamado Cornelio Tácito, un historiador romano. Tú dirás, ay pastor, ni tanto, así no, tampoco así. Pregunta, cuando tú estás viendo una película y después de mucha brega, después de mucho trabajo, el protagonista que es el bueno de la película, termina finalmente con la vida del malvado. ¿Cómo tú te sientes? No hay un instinto de, yes, coge ahí.
No fue otra persona, fuiste tú que lo experimentó. Y yo también. Eso me pasó recientemente cuando yo fui al cine con mi esposa. Nos escapamos, ella y yo. Y fuimos a ver la película Misión Imposible, Sentencia Final. ¿Cuántos la vieron ya? ¿La viste? No voy a hacer un spoiler para que la puedan ver. Pero eso fue lo que me pasó cuando el malvado recibió su merecido. Perdonen por ese chin de spoiler. Pero en toda la película de Misión Imposible pasa eso. Así que nada, mis hermanos, hay un instinto en nosotros de justicia. ¿Tú sabes por qué ocurre eso cuando tú ves una película? Porque hay un instinto de justicia en ti y en mí. Natural. ¿Y qué nos dice ese instinto de justicia? Nos dice que el bien debe tener recompensa y el mal debe tener castigo. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Él ha puesto en el hombre, en ti y en mí, un sentido de justicia, de castigar la maldad. El chin que hay de problema en eso es que esa imagen fue dañada por el pecado. Fue dañada por el pecado y con mucha frecuencia nuestro sentido de justicia se torna en algo que es muy personal, vengativo y pecaminoso. Incluso la ira que nosotros experimentamos justamente en algún momento por una injusticia es sensiblemente contaminada por el pecado en nosotros, por dañando la imagen de Dios en nosotros. Sin embargo, ¿qué nos dice Santiago 1:20? Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. Ahora bien, ¿cómo se ve de manera práctica este amor a los enemigos? Bueno, mira conmigo la palabra de Jesús. Hagan bien a los que los aborrecen. Versículo 27, la parte final. Versículo 28, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Y observen estas acciones prácticas. Hagan bien, bendigan, oren. Cuando en las Escrituras encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento acciones o maneras prácticas en las que Dios nos manda a procurar el bien de nuestro prójimo, incluyendo a nuestros enemigos, nuestro enfoque primario no debe ser que la otra persona cambie, porque ese cambio le corresponde a Dios. Ese cambio le corresponde a Dios en su soberanía. Pero sí debemos saber que Dios primariamente está deseando cambiarte a ti y a mí. A ti y a mí. A nosotros mismos primero antes que a otros. Y escucha estas palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 17 en adelante. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de usted dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, dice el apóstol Pablo, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pastor, ¿y qué significa esa palabra nunca? ¿Sabe qué significa? Nunca. Eso mismo, no vayas a ChatGPT ni al diccionario. Pero mira lo que dice Pablo en el versículo 20. Pero si tu enemigo tiene hambre, ¿se acuerdan de Proverbios? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. En la Nueva Versión Internacional, óyelo como lo dice, actuando así harás que se avergüence de su conducta. Eso es lo que dice Pablo. Y Jesús sigue su enseñanza práctica con otra manera. Jesús dice, versículo 27 al final, oren por los que los insultan. Perdón, el versículo 28, la parte final. Mis hermanos, no hay forma de que Dios no llegue a cambiar nuestro corazón cuando tú eres intencional en hacer cosas prácticas, actos, acciones prácticas por tu enemigo. Pero también no hay forma de que Dios no cambie tu corazón y mi corazón
cuando Él nos dice que oremos y cuando nos dedicamos a orar por alguien que nos aborrece. ¿Tú sabes qué sucede cuando oramos por alguien que nos aborrece? Dios nos cambia a nosotros. Él nos cambia a nosotros. Eso es parte de morir a nuestros propios deseos de justicia para no solo buscar que Dios sea quien aplique justicia, sino que también le haga bien a la otra persona, en especial con salvación, si aún no es salvo. Si aún no es salvo. Y recuerdan las palabras de Esteban mientras sus verdugos les estaban apedreando en Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Esteban dijo estas palabras: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió, dice la palabra. Hubo alguien más que dijo estas palabras, ¿se acuerdan? Jesús. ¿Dónde los dijo? En la cruz. Pero mira ahora cómo Jesús sigue subiendo el tono en sus palabras a sus discípulos. Observen el versículo 29. El que te hiera en la mejilla, y aquí como dicen en buen dominicano, es cuando la puerca retuerce el rabo. ¿Saben ese dicho? Si no lo saben, dense un baño de pueblo. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Antes de decir lo que significan estas palabras, es necesario decir lo que no significan. Nosotros no queremos tomar estas palabras de manera literal, sería un error hacerlo. Tomar estas palabras literalmente sería promover el abuso, el robo, indiscriminadamente, la violencia y hasta el asesinato. La Biblia también nos enseña en Romanos capítulo 13 que Dios ha establecido a las autoridades y que no en vano llevan la espada para impartir justicia. ¿A quién? Al que hace el mal. O sea que hay un papel que tienen las autoridades para impartir justicia al que ha hecho algo injusto. Alguien dijo, el punto de Jesús aquí es básicamente condenar el espíritu de venganza y promover un espíritu amoroso que está dispuesto a dar o prestar a un enemigo aún cuando lo necesite. También dice William Hendrickson, lo que este pasaje enseña es la verdad importantísima de nuestra actitud personal, que nuestra actitud personal no debe ser nunca de vengarnos. En verdad, a veces el mejor rumbo es permitir que el ladrón se quede con lo robado. Si las circunstancias así lo exigen, debemos estar dispuestos a pasar por alto aún nuestros derechos. Y es interesante la manera que Jesús cierra estas enseñanzas prácticas sobre el amar a los enemigos. Versículo 31. Así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Este texto es la muy conocida regla de oro. Y sabes una cosa, esta regla no fue solamente usada por Jesús. Esta regla ya era muy usada por otras religiones, solo que de manera diferente. Decían, lo que no quieres que los hombres hagan contigo, no se lo hagas a ellos. Lo que nos dice algo importante, y es que Dios, en su gracia común, por su imagen puesta en el hombre, ha puesto también su ley moral en el corazón de los hombres para regular su trato con las demás personas. Sin embargo, Jesús llevó esto a otro nivel. Pues cuando los demás maestros usaban esta regla de una manera negativa, Jesús la usó de manera positiva y justamente lo hizo como un cierre a las acciones prácticas de bondad que les dijo en los versículos anteriores. Mi hermano y mi hermana, ¿recuerdas la enfermera y el soldado turco de nuestra introducción? Ella no solo estuvo dispuesta a perdonar al verdugo de su hermano como muestra de su amor, sino que también lo atendió hasta curarlo. ¿A qué persona Dios te está llamando a ti a hacerle bien a pesar de su enemistad contra ti? Yo no sé. ¿Alguien Dios está poniendo en tu mente? Yo quiero decirte esto, mi hermano y mi hermana. En Dios hay gracia suficiente para ayudarnos a sobreabundar en actos de amor por aquellos que nos aborrecen.
Ahora, no solamente debemos amar con un amor que desafía nuestros propios deseos naturales, en segundo lugar y finalmente, ama con un amor que desafía toda motivación lógica. Versículo 32 al 36. Está esta verdad, esta exhortación. En otras palabras, la motivación lógica de un corazón y un mundo cuya lógica está profundamente condicionada por recompensas egoístas. Versículo 32, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y sigue diciendo Jesús otras maneras. O sea que al continuar Jesús con estas enseñanzas sobre el amor hacia los enemigos, justamente luego de presentar la conocida regla de oro, Él apunta hacia lo que comúnmente sucede en las relaciones interpersonales. Jesús conoce el corazón de los hombres. ¿Y cuál es la tendencia natural del corazón del hombre a amar? ¿A quién? ¿A quien le puede devolver de la misma manera? Él viene y les pone por delante ahora a sus discípulos 3 ejemplos negativos de la clase de amor a la que no se está refiriendo, pero que es el estilo común de amar de la mayoría de las personas, de nosotros también. Sería algo así como amor negociante versus amor desafiante. El amor desafiante rechaza la motivación lógica de esperar reciprocidad. Ese es el amor que da desprendida y sacrificialmente sin esperar nada a cambio. Es el amor, por ejemplo, de manera particular, el amor ágape que Dios ha demostrado y demuestra hacia los enemigos, hacia ti y hacia mí. Mientras que el amor negociante da como una transacción. Por eso en los versículos 32 al 34 son un paralelo de los versículos 27 al 30 en sus manifestaciones prácticas de amor a los enemigos. Jesús les dice, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? ¿Y cuál es la respuesta lógica? Pues ningún mérito. ¿Por qué? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Otra vez, ¿cuál es la respuesta lógica? Ningún mérito. ¿Por qué? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? De nuevo, ¿cuál es la respuesta lógica? Ninguno. ¿Por qué? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Jesús quiere asegurarse que sus discípulos entiendan muy bien su enseñanza y no quiere dejar cabos sueltos en las mentes de ellos si en verdad ellos iban a ser diferentes a los demás hombres. Y justamente la comparación que Jesús hace, oigan, también los pecadores aman a los que los aman, también los pecadores hacen el bien a quienes les hacen bien, también los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Y nos preguntamos, ¿por qué Jesús usa la frase también los pecadores? También los pecadores. ¿Será que ya sus discípulos no eran pecadores? Por supuesto que no, ellos claro que eran pecadores. El pastor Al Mohler lo dice de esta manera: estos pecadores que menciona Jesús ahí, son los que están orientados hacia sí mismos y no reflejan ni les interesa reflejar el carácter de Dios. ¿Tú recuerdas las enseñanzas de los rabinos? Ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Bueno, Jesús puso claro a sus discípulos que su justicia debía ser más alta que la de los escribas y los fariseos. Pero Jesús también puso en la mente de sus discípulos que el amor de ellos debería ser más alto que el de cualquier otro pecador que aún no haya recibido la gracia de Dios en la salvación en Cristo. Estas 2 maneras, la justicia y el amor. Mi hermano y mi hermana, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre tú y el resto de las personas, el resto de los pecadores? ¿Tú sabes cuál es la diferencia? La gracia de Dios. Y tú estabas pensando que tú eras diferente a esa persona que te llegó a la mente ahorita, tú eres a la misma persona, igualito. Cuidado.
¿No somos mejores que los ladrones, los avaros, los idólatras, los mentirosos, los homicidas, los homosexuales, o los afeminados, o los adúlteros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores? De hecho, recuerda lo que escribió el apóstol Pablo a los Corintios en el versículo 11, en 2 los Corintios. Y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esto eran ustedes también en otro tiempo. Ustedes eran así. Solo por la gracia de Dios fuimos salvos. Y solo por la gracia de Dios nos puede dar el Señor el poder para amar sin esperar nada a cambio. Solo por la gracia de Dios. Ahora bien, es muy probable que nuestra teología ahí no tenga ningún problema. Donde está el problema es que ese conocimiento recorra una distancia que es muy corta entre tu mente y tu corazón. De aquí a aquí. Por eso, cuando se trata de amar a alguien que me aborrece, que me maldice, que me insulta, al que me hiera en la mejilla, al que me quite la capa, al que me pida lo que me pida, es por eso que Jesús reitera en el versículo 35, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio. Pero escucha lo siguiente que dice Jesús: y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Y tú dirás, pero ven acá, pastor, ¿y no que debía amar sin esperar nada a cambio? ¿Cómo que aquí dice ahora que habrá una recompensa? Jesús dice que habrá una recompensa grande. Y se está contradiciendo Jesús. Es importante que nosotros entendamos bien que la recompensa que se está hablando aquí es diferente a la que él mencionó en los versículos 22 al 23 cuando lo habló de las bienaventuranzas. Esa recompensa de esa bienaventuranza se trata de vida eterna en los cielos por causa de la persecución, por la fe en Jesús. Pero la recompensa de este versículo 35 se trata de ser identificados como hijos de Dios. Esta es la recompensa. Y esta es la condición de la que se desprende el amor hacia los enemigos. Mis hermanos, no hay recompensa más grande de que tú y yo hayamos sido salvos y adoptados como hijos de Dios. Esa es la mayor recompensa. La mayor recompensa. Mis hermanos, ser hijo de Dios no es algo que obtengo por hacer algo. En este caso, amando a mis enemigos. Por si acaso alguien estaba ya haciendo una lista para hacer un checklist. Voy a empezar a ver si yo recorro de esa manera mi camino a la salvación. No. Es a consecuencia de que tú y yo somos hijos de Dios, es que vamos a amar a los enemigos. Es por eso. Otros reconocerán en ti a alguien que ha estado con Jesús y que Jesús está en ti, mis hermanos. El amor toma decisiones, tal y como Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 13, y eso debería causar en otros, wow, yo no esperaba que él actuara de esa manera, a pesar de lo que yo le he hecho. Yo no lo esperaba. Él tiene algo diferente. ¿Se acuerdan del soldado turco? Él le preguntó a la enfermera, ¿por qué me sanaste? Y ella le dijo claramente, es que yo soy hija de aquel que me dijo, ama a tus enemigos. Es por su causa. Hay una frase del predicador puritano Thomas Brooks que dice, devolver mal por bien es diabólico. Devolver bien por bien es humano. Pero devolver bien por mal es divino. Es de hijos de Dios. Finalmente, mira cómo concluye Jesús. ¿Por qué seremos reconocidos por hijos de Dios? Versículo 35 y 36. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Mis hermanos, si este mundo
Es el mundo de Dios y lo es. Y recordamos cómo nuestro Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿No es así? ¿O el sol sale solamente para los buenos? No, el sol sale para todos. Y Él hace llover sobre justos e injustos, según sus palabras del mismo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 45, mostrando su gracia común y providencial y su misericordia sobre los que lo aborrecen a Él. ¿Acaso entonces no debemos ser amorosos mostrando actos de bondad y misericordia con nuestros enemigos? ¿Cuál debería ser la respuesta? Por supuesto. Sí. Por supuesto que sí. Pregunta, mis hermanos, ¿cómo demostró Dios por su amor por nosotros cuando éramos enemigos suyos? Romanos 5:8, ¿te acuerdas? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, entre paréntesis, enemigos, Cristo murió por nosotros. Versículo 10. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, ¿qué motivó a Dios entonces, mis hermanos y amigos? ¿Qué lo motivó a Él para amarte a ti y para amarme a mí? Su gran amor inexplicable fue su motivación contra toda lógica. No había lógica ninguna para Él amarte a ti y para Él amarme a mí. No había lógica ninguna. De modo que mi hermano y mi hermana, si hay algo que nos va a asemejar más a nuestro Dios, y escucha bien, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro hermano mayor, como dice el libro de Hebreos, es amar a nuestros enemigos. Eso fue lo que hizo Jesús, exactamente como nuestro hermano mayor. Repito, ¿qué persona viene a tu mente hacia quienes debes proponerte darle muestras prácticas de amor sacrificial sin esperar nada a cambio? No pienses en alguien más que te contó una situación dura que tiene alguien que lo aborrece. No, piensa en ti. Piensa en ti. Y déjame decirte, mi hermano y mi hermana, probablemente, esa persona nunca llegue a estar en paz contigo. Es una mala noticia. Probablemente. Pero la idea es que dejes la pelota en su cancha sin esperar que Él te lo devuelva con algún bien. ¿Tú sabes por qué? Por amor a tu Salvador. Y amor a Él también. Y cerrando este sermón, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para hablar a tu corazón. Si estás aquí sin Cristo, el mismo amor que nos extendió a los que hemos sido salvos, pero que una vez fuimos enemigos, el Señor te lo quiere también extender a ti en esta mañana. Por tanto, te rogamos, te ruego, no desperdicies esta oportunidad de abrazar por la fe a aquel que entregó su vida por ti en la cruz, aquel que se determinó en que aunque no lo merecías, entregarse por ti. A Él. Y a nosotros, Iglesia Ciudad de Gracia, recuerda, todo verdadero creyente debe amar en una medida más grande, en una semejanza a la de Dios que a la del hombre natural. Por tanto, debemos dar pasos firmes, ayudados por su gracia para andar en ese amor que es un amor desafiante. Señor, te damos gracias por tu palabra y esta mañana nosotros hemos sido expuestos a un texto que no hay maneras de no ser confrontados. No hay formas de leer algo así, de escuchar palabras así, de escuchar estas enseñanzas de nuestro Salvador Jesús. No hay forma de que en nuestro corazón no venga una convicción de que no hemos amado de esa manera.
por lo menos en varios momentos no hemos amado de esa manera. Te pedimos perdón por eso. Y te rogamos que aumentes nuestra fe y que nos des de tu gracia para amar en la manera en que tú nos has mandado a amar, como nos dices aquí, amando a nuestros enemigos, recordando lo que hiciste por nosotros. Señor, danos de tu gracia, que nosotros podamos ser una iglesia que pueda ser reconocida por amar a aquellos que te aborrecen a ti y nos aborrecen a nosotros, y que lo hagamos de maneras prácticas. Te suplicamos esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.